Carlomagno, Carlomagno. Emperador de Occidente. Carlomagno probablemente nació el 1 de abril del 747 en Herstal, ciudad natal de su padre, hoy en la región de Valonia, provincia de Lieja, Bélgica. Se describe a Carlos como un hombre inmenso, que sobrepasaba en altura a la mayoría de sus contemporáneos. Reinó al norte de Francia, y a la caída de Roma, creó un gran imperio. Durante su reinado, Europa disfrutó de una época de paz y unidad que no se conocía desde hacía 400 años. Familia. Hijo de Bertrada de Laon y del rey Pipino el Breve y nieto de Carlos Martel. En el año 751 Pipino venció al último rey merovingio y asumió el título real. Reinado. Cuando Pipino falleció en el 768, el gobierno de sus reinos fue compartido entre sus dos hijos. Carlomagno buscó una alianza con los lombardos al contraer matrimonio en el 770 con la hija de su rey Desiderio, que reinó entre el 757 y el 774. En el 771 Carlomán, su hermano, murió repentinamente. Carlomagno se apoderó de sus territorios, pero los herederos de Carlomán buscaron refugio en la corte de Desiderio. Carlomagno repudió a su esposa y Desiderio dejó de ser su aliado. Imperio. Su aspiración primordial fue la de reunir bajo su corona a todos los países de la Europa occidental y reconstruir el antiguo Imperio romano con el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. Emprendió una serie de campañas que iban dirigidas contra los lombardos, en Italia, contra los sajones y bávaros, en Germania, y contra los árabes, en España. En el 772, el Papa Adriano I pidió la ayuda de Carlomagno contra Desiderio, entonces invadió Italia derrocando a su antiguo suegro, 774, y asumió el título real. En Roma reafirmó la promesa de proteger las tierras papales. En el año 772, combatió las incursiones de los sajones en su territorio. Se embarcó en el 775 en una campaña para conquistarles y cristianizarles. La campaña se alargó durante 30 años. Combatió en la península ibérica en el 778, en su viaje de regreso, su retaguardia, mandada por Roland, fue objeto de una emboscada, historia inmortalizada en la canción de Roland. En el 788 sometió a los bávaros a su poder, y entre los años 791 y 796 los ejércitos de Carlomagno conquistaron el territorio de los ávaros, Hungría y Austria. Carlomagno había construido de hecho un imperio y se había convertido en un emperador empuñando su espada, la Joyeuse. Emperador de los romanos. El día de Navidad del 800, el Papa León III colocó sobre su cabeza una corona y la Iglesia le aclamó como emperador de los romanos. En el 814 designó su sucesor al único hijo que le quedaba, Luis. Su residencia favorita se situó en Aquisgrán desde el 794. En su palacio reunió eruditos de toda Europa, el más famoso de los cuales fue el clérigo inglés Alcuino de York, al que puso a cargo de la escuela palatina. Fomentó el cristianismo, el derecho, el orden y la cultura, su actividad en todas las ramas de la administración y del gobierno fue grande y eficiente. Acuñó monedas, fundó escuelas y recomendó a los padres la instrucción de los hijos, fomentó la creación de bibliotecas, intervino como mediador para solucionar disputas religiosas. La administración del imperio fue confiada a unos 250 administradores reales denominados condes y emitió cientos de decretos, llamados capitulares, tratando un amplio abanico de asuntos, desde cuestiones jurídicas y militares hasta cuestiones relativas a monasterios, a la educación y a la gestión de los dominios imperiales. El imperio no se amplió después del 800, de hecho, ya en la década del 790 las costas y los valles ribereños sufrieron las primeras y temibles incursiones de los vikingos. Muerte. Carlomagno falleció en su palacio de Aquisgrán, el 28 de enero de 814, residencia fija de Carlomagno hasta su fallecimiento y el lugar desde el que gobernó el imperio. Este suntuoso complejo residencial fue destruido a lo largo de los siglos, pero todavía se conserva la capilla palatina, el núcleo de la catedral de Aquisgrán, donde fue sepultado el emperador. En el siglo XII, sus huesos fueron depositados en el llamado Sagrario de Carlomagno, expuesto en la misma catedral. ¿Sabías que? El padre de Europa. Se le considera, el padre de Europa, y fundador de las monarquías francesa y alemana.